Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y de verdad que estamos felices. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Hay una canción de los niños que dice: yo vivo feliz porque tengo a Dios. Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor. Yo vivo feliz porque tengo a Dios. Y aunque sea un niño, yo soy un vencedor. Somos felices porque tenemos al Señor. Amén. Bienaventurados los que tienen al Señor. Amén. Felices, dichosos los que tenemos al Señor, porque en Él estamos confiados. Amén. Cualquiera sea la situación, la necesidad, cualquiera sea lo que falte, el Señor está con nosotros como nuestro ayudador. Amén. Dios. Bueno, saludar muy especialmente en esta hora de la mañana a todos los amigos. Vamos a la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 4. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, el capítulo número 4, el versículo número 28, 29 y 30. Gloria a Dios. San Juan capítulo número 4, versículo 28, 29 y 30. Y del 30 pasamos al 39 hasta el 42. Amén. Entonces leemos hasta el 30, pasamos al 39 hasta el 42. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, San Juan 4, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué dijo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Verso 39, ustedes. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Cómo se llama el Salvador del mundo? El Cristo. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria al Señor. Nosotros sabemos quién es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Qué bueno es el Señor. Hoy tenemos una escuela dominical con un lema. Amén. Mujeres en las misiones. Todo lo que hemos visto en esta mañana tiene un enfoque en cuanto al tema de las misiones, pero enfocado a nuestras mujeres de la iglesia. Gloria a Dios. Creo que hoy en este día de domingo, vamos a resaltar ese trabajo que nuestras hermanas hacen en el trabajo de las misiones. ¿Creen ustedes en esta mañana que las mujeres han sido protagonistas de las misiones? ¿Creen ustedes esta mañana que las mujeres son pieza fundamental en las misiones? ¿Cree usted que a través del Antiguo y Nuevo Testamento y en este periodo en que estamos, las mujeres han hecho el trabajo que Dios les ha encomendado? Y yo me doy cuenta nomás en esta hora cuando dijeron: pónganse en pie las mujeres. Casi yo salgo corriendo de aquí. Estamos invadidos de mujeres, hermano. Gloria al Señor. Ya no nacen casi varones o no se convierten. Yo no sé qué es lo que pasa, pero hay una cantidad de mujeres, Dios mío bendito. Mire, antiguamente en la iglesia, les comento para los nuevos, antiguamente desde hace 30, 40 años, las mujeres se hacían en una parte y los hombres nos hacíamos en otra. No sé si ustedes, los antiguos, acuerdan de eso. No se mezclaban hombres con mujeres. ¿Y sabe por qué no se mezclaban? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué no se mezclaban? Porque muchos hombres venían al culto y eran varones. Entonces decían algunos pastores que venían a enamorar a las muchachas de la iglesia si las ponían juntas. Eso decían. Entonces, para evitar ese problema de estar hombres y mujeres así, entonces lo que hacían era que hombres para un lado y mujeres para el otro. Donde hagamos hoy eso, le cuento que se llena esto de solo mujeres. Gloria al Señor Jesucristo. Vea, mire toda esa cantidad de mujeres. De verdad que hoy estoy muy contento. O no sé si fue que le dijeron a los hermanos que no vinieran. Algo tuvo que haber pasado. Bendito sea el Señor. Pero es que verdad. Vea, y me ponía a meditar antes de venir a predicar acá. Yo dije, bueno, las mujeres, ¿dónde están metidas? En buen sentido, ¿no? Entonces, el comité artística hay mujeres, el comité de alabanza hay mujeres, el comité de las Dorcas, pues ni modo que haya un hombre, todos mujeres. Hasta en la junta local tenemos una mujer.
Y las mujeres están en todas partes, en todos los comités, en todos los ámbitos. Hermanos, le cuento que las mujeres son una bendición de Dios, de verdad. Qué bendición por nuestras hermanas, nuestras mujeres. Y si hablamos del campo extranjero, también hay mujeres en la misión. Allá están acompañando a sus esposos en la misión. Pero ¿qué es la misión? ¿Qué nos preguntamos en esta mañana? ¿Qué es la misión? La misión es una palabra que deriva del verbo en latín mito, que significa mando o envío. Una misión es, entonces la misión es el que manda, el que es mandado y el propósito para el cual es mandado. El que manda, el que es mandado y el propósito por el cual es mandado. Entonces, el que manda, ¿quién es el que manda en las misiones? Dígalo. ¿Quién es el que dijo ir por todo el mundo? ¿Quién es el que manda? El Señor Jesucristo nuestro Dios. Y el que es mandado, ¿quiénes son los mandados? ¿O quiénes somos los mandaderos? Bueno, nosotros es la iglesia, pero ¿quién más son los mandaderos en las misiones? Muy bien, los pastores, los ministros, la iglesia y los misioneros. ¿Sí se lo aprendieron? Amén, los ministros, los ministros que son los pastores, la iglesia y los misioneros son los que son mandados. Así que aquí estamos nosotros en este planeta Tierra es porque hemos sido mandados. Y hemos asumido esa responsabilidad de cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual somos mandados? ¿Cuál es el propósito? Y les dijo, ir por todo el mundo. ¿Y cuál es el propósito? Predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el propósito de la misión es la predicación del evangelio con el objetivo de que la gente se ¿qué? Se salve. El que creyere y fuere bautizado, dice el Señor, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces la misión implica distancia o separación. Dice, me voy a una misión. Dice, uy, ¿por dónde va? ¿Cierto? Una misión es que usted tiene que irse para otra parte, ¿cierto? O tiene que ir a hacer un trabajo en otro lugar. Si no existe una distancia o separación, no podemos hablar de misión, porque misión es ir o ir a una distancia para ir a hacer un trabajo, para ir a hacerlo encomendado, pero la distancia no siempre es de kilómetros. Te dicen, no, de distancia los que están en Europa. Bueno, sí, misiones ir por allá a Europa, África, Oceanía, América. Bueno, ir a otros lugares muy distantes geográficamente. Pero también la misión puede ser distancia económica. Distancia económica. Puede ser también distancia social. Las hermanas, escucharon ustedes hablar de las hermanas, ¿cierto? Hermanos, aquí la cultura, el idioma. Allá les toca aprender a hablar el alemán. Me acuerdo de la esposa del hermano Gerardo Blanco, él fue mi profesor de teología en Bogotá, el que ahora es misionero en Alemania y claro, allá tuvieron que llegar a aprender, o ya aquí empezaban a aprender alemán, pero allá lo iban perfeccionando, el idioma alemán. Los que van, la familia que es para Israel, que salió para Israel, ya tienen que hablar el hebreo, ¿cierto? El hebreo que hablan ahora los judíos para poder ir a predicar el evangelio. Entonces siempre hay una distancia social, religiosa. En cada cultura tienen su religión, una distancia personal, sentimental. Algunas familias se van y dejan acá a sus papás, dejan a sus hijos estudiando. Entonces, claro, el misionero que va a esos países deja su corazoncito aquí también porque quedó parte de su familia en este lugar. En resumen, la misión se puede resumir como recorrer alguna distancia para cumplir el propósito mandado por Dios. Cualquiera sea la distancia, ya hablamos de varias distancias, no siempre geográfica. Entonces, para cumplir el propósito de Dios. ¿Cree usted que en el Antiguo Testamento se hizo misión? A ver, pregunto, ¿cree usted que en el Antiguo Testamento se llevó a cabo la misión? En el Antiguo Testamento se llevó a cabo la misión. Lo hicieron los hombres de Dios, las mujeres de Dios hicieron la misión. Pero, mis queridos hermanos, el pueblo de Israel, que es el pueblo del Antiguo Testamento, ellos fueron pocos evangelistas. Ellos no fueron evangelistas como es la iglesia. La nación de Israel fue un pueblo muy poco evangelista, de proclamar, de proyectar, de ir a anunciar las buenas nuevas. Muy poco hicieron eso.
Pero nosotros, gracias al Señor Jesús, que en el periodo ya en el del Nuevo Testamento, la iglesia sí ha entendido el propósito para el cual el Señor ha llamado a la iglesia, es para que seamos testigos de este evangelio. Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, vayan a Jerusalén para que sean investidos de poder de lo alto, y luego de eso dice, y me seréis testigos. Pero ¿sabe una cosa? Hablando de las mujeres, porque hoy venimos a hablar de las mujeres y bien. Gloria a Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde una muchacha, dice la Biblia que era una muchacha, vamos a 2 de Reyes 5, del versículo 1 al versículo 4. Una muchacha, muy joven ella, fue llevada, digámoslo así, como cautiva, donde hubo una familia de un hombre que era militar. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba, cierto? O sea, el hombre tenía una enfermedad en su cuerpo. Amén. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un general, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Eran estos hombres valerosos en extremo, pero dice la Biblia, este hombre era valeroso en extremo, dice, pero era leproso. O sea que esta persona era un personaje, ¿no? Pero tenía una enfermedad en su cuerpo que estaba invadido de lepra. Y la lepra es algo, si ustedes han visto una persona leprosa, yo las he visto, he ido a orar por las personas leprosas, pero hermano, eso no es nada agradable, eso es llaga y granos por todos lados, que se le come la piel, se le come la carne, se le come, la lepra va comiendo y va supurando y va haciendo unas ruedas así en toda la parte del cuerpo, va, todo, eso no es que haya parte que se salve. Y esas personas huelen a qué, ya usted se imagina que huelen una persona leprosa. Ese día que entré a ese cuarto, esa persona, eso olía puro, hermano, ya usted sabe a qué huele. Aleluya, que uno le provoca entrar a orar es así, vea, con los dedos en la nariz para orar por el leproso. Pero la verdad es que fuimos con el pastor, él me invitó, vamos a orar por un enfermo. Yo pensé que era un enfermo normal, era un enfermo leproso, hermano. Y este hombre, Naamán, era un hombre muy importante, pero era leproso. Y lo tenía el rey en gran estima, este hombre, pero era leproso. De pronto tenía autoridad militar, mandaba, ordenaba, estaba con una autoridad militar, pero hermano, ese hombre cuando llegaba a la casa, se quitaba la ropa, volvía a su realidad de verse todo llaguento, todo mejor dicho, laceroso, digámoslo así, en el sentido de Lázaro, que también estaba lleno de llagas, estaba todo vuelto nada, oliendo mal, su esposa, la familia, los trabajadores, los esclavos, qué sé yo. Pero dice aquí la palabra del Señor que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, una muchacha le habían llevado cautiva. Y esta muchacha no era cualquier muchacha, era una muchacha israelita. O sea, en otras palabras, secuestraron a una israelita. Y los israelitas saben que el Dios de ellos es el Todopoderoso. Y que los israelitas saben que dentro de la nación de Israel hay profeta de Jehová que tiene la autoridad de Dios para hacer grandes milagros. Entonces dice la palabra del Señor, la llevaron cautiva a la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de ¿quién? De Naamán. ¿Qué hacía esta muchacha? Era la que le ayudaba en la casa a la mujer de Naamán, estaba al servicio allí. Pero dice la Biblia, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la ¿qué? De la lepra. O sea, en otras palabras, esta muchacha se convirtió en una ¿qué? En una misionera. Se convirtió en alguien que estaba ¿qué? Dando un mensaje, porque los misioneros son los que llevan una buena ¿qué? Nueva. El evangelio es la predicación de la buena nueva. El evangelio es la predicación de las promesas que Dios ha venido a darle al hombre en su necesidad espiritual. Entonces, claro, esta muchacha le dio la buena nueva a su señora, y entonces pues la señora escuchó que había un profeta en Samaria que podía hacer el milagro. Amén. Dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que está en la tierra de Israel. Entonces ya usted sabe el desarrollo de la historia, ¿cierto? Yo le pregunto a usted, ¿Naamán el sirio recibió la sanidad de su lepra? Pero yo le pregunto, si esta muchacha no hubiera abierto la boca,
Si esta muchacha no hubiese proclamado la palabra de que allá en Samaria había profetas, ¿se hubiera logrado que Naamán hubiese quedado limpio de su lepra? Entonces, hermano, vea, hay mucha gente que se está perdiendo hasta en nuestra propia casa. Y usted de pronto es una sierva ya de ese patrón, de pronto usted es una empleada, pero si usted no abre la boca y dice que hay un Dios todopoderoso que puede sanar, salvar y perdonar y hasta libertar a los cautivos, hermano, no lo vamos a lograr. Amén, pero se necesitan mujeres que, mujeres valientes que no le tengan temor, decir la verdad de Dios a estas personas que no conocen del Señor. La misión, no solo en el Antiguo Testamento se proclamaba, sino en la época de los evangelios. O sea, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, también hubo la proclamación del evangelio. Yo le pregunto a ustedes, le voy a preguntar a ustedes en esta hora, ¿fue importante la mujer? Escúcheme bien, ¿fue importante la mujer en el nacimiento del misionero más grande que ha tenido este planeta Tierra? Aleluya. O sea, en otras palabras, si María, aleluya, que fue el vaso, el utensilio, la mujer que el Señor, esta señorita que el Señor llamó para que a través de ella naciera el Salvador, imagínense, dio a luz el Salvador del mundo, dio a luz el misionero más grande que ha tenido este planeta Tierra. Ni Mahoma, ni Alá, ni Buda, ni Hare Krishna, ni nada de estos personajes, porque todos estos personajes perecieron y murieron, pero nuestro Dios, aleluya, permanece para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Él es el más grande misionero que está con nosotros esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Y ella dijo que se haga con su sierva conforme a tu palabra. O sea, en otras palabras, ella no dijo, no, yo no quiero que no. Ella estuvo dispuesta a recibir la palabra y a que la palabra de Dios se cumpliera como Dios había dicho. Aleluya. Y nació el más grande misionero. Vea, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ustedes son padres, tienen sus esposas, tienen su esposo, tienen sus hijos, pero usted no sabe ese hijo, esa hija que usted tiene, qué pueda llegar a ser más adelante. Usted no sabe, porque uno ignora. Usted ignora que lo que esos niños que están allá arriba en el salón de escuela dominical, ¿qué puede llegar a hacer Dios con esos muchachos? Usted dice, no, esos niños canzones, algunos son que hasta gritones y se suben por acá y corren, y de pronto usted dice, ay, pero esos niños de los hermanos son muy inquietos, o que esto o que aquello. Pero usted no sabe, hermano, qué puede llegar a hacer Dios con uno de estos niños, con una de estas niñas. Aleluya. Todos éramos así canzoncitos. A mí dice, pastor, pero tal cosa, yo soy el pastor acá, pero yo los veo, yo no, yo a veces me cohíbo de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo también fui canzón. Si de pronto yo hubiera llegado al evangelio a los 30, 40 años, yo no hubiera sabido qué es ser niño cuando estaba en la iglesia. Pero hermano, a mí me acostaban a dormir ahí en el salón, porque yo nací dentro de un hogar cristiano, nací en la iglesia. A los 1, 2, 3 años me llevaban al culto y me acostaban ahí. Yo a veces me daba la loquera y me pasaba acá adelante, y ustedes tuvieron un pastor que era bien regañón. Y yo me le subía al pastor acá arriba, siendo un chiquitín así, y el pastor decía que se llamaba Hernando Rodríguez, que se llama todavía. Vaya, hermana Gladys, lleven a ese niño de aquí, porque está... Y ese era yo, vea. Pero nadie sabía que ese niño canzón iba a ser un pastor. Aleluya, uno no sabe, hermano. Pero por eso cuando veo a esos niños así, dije, entre más inquieto a veces a esos que Dios es que llama para convertirlos y hacerlos unos verdaderos siervos del Señor, hermano. Entonces eso es lo que sucede. Pero mire, vea, de ahí vino el Salvador del mundo, porque había una promesa dicha desde el Antiguo Testamento: en la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo, el que le daría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Claro, de María vino el Salvador del mundo. Gloria al Señor Jesucristo. Las mujeres tienen una participación muy grande en el ministerio de Jesús. ¿Sí las han visto ustedes en los evangelios? La participación que tuvieron las mujeres en el ministerio de Jesús. ¿O no aparecieron las mujeres en ninguna escena con Jesús? La Biblia habla de las mujeres que participaron con el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, en el ministerio de Jesucristo las mujeres fueron importantísimas en este desarrollo de ¿qué? De la misión del más grande misionero. Gloria a Dios. Y una de esas fue la que hablamos ahora. ¿Cómo se llamaba esa mujer? La mujer samaritana.
Esta mujer samaritana, el Señor le habló y esta mujer samaritana en primera instancia estaba muy disgustada con Jesús porque Jesús era judío, ella era samaritano, un hombre pidiéndole beber a una mujer samaritana al pie de un pozo. Entonces ella dijo, no, pero ¿cómo usted va a hacer eso? Nosotros no nos tratamos. Pero cuando Jesús comenzó a predicar, aleluya, pues comenzó a predicar del agua, no de esa agua, sino del agua de vida. Y comenzó a decirle la verdad en la cara a esta mujer, la verdad de la vida de ella, porque una cosa poderosa que tiene el Señor es que el Señor descubre nuestra vida con su palabra. Uno cree que uno es el gran desconocido, que nadie sabe la vida de uno, pero Dios nos conoce perfectamente. Dios sabe qué hemos hecho, qué estamos haciendo, cómo es nuestra vida, el Señor la conoce. Mujer, tráeme tu marido acá. Señor, no tengo marido. Como decía el llanero, soy una mujer muy sola. 5 maridos has tenido, pero el que ahora tiene no es tu marido, decía Carrillo en el pasaje. Aleluya. No tengo marido. El Señor le dijo, tienes 5. Has tenido 5 maridos y ahora el que tiene ni siquiera es tu marido. Señor, me parece que eres profeta, usted ha dicho la verdad. Y entonces esta mujer comienza a creer que Jesucristo era un profeta que le estaba diciendo la verdad. Pero no se daba cuenta que el que tenía al pie de él no solamente era profeta, sino que era rey y era gran sumo sacerdote. Y más que todo eso, Dios manifestado en carne. ¿Cuántos alaban a Jesucristo porque Él es Dios? Porque Él es Dios manifestado en carne. Aleluya. Y entonces, claro, cuando le descubre el corazón, entonces, porque la Biblia dice que la palabra de Dios penetra, ¿no? La palabra de Dios penetra hasta partir lo más íntimo del ser humano, el alma, la coyuntura, los tuétanos, los sentimientos, las intenciones del corazón. Esta mujer, cuando escucha eso, ¿qué hizo? Dejó el cántaro. Porque las mujeres que eran así de la vida, como del bombillito rojo que dicen algunos, tenían que ir a sacar el agua al mediodía al pozo de Jacob. Las que eran honorables, así elegantes como estas, iban en la mañana para que el sol no les pegara. Iban y venían, pero las que se portaban un poco así como, aleluya, las mandaban al mediodía y tenían que... Y preciso esta mujer se encuentra con el Salvador. Porque la Biblia dice que Jesucristo dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor quiere salvar las mujeres, y sí que ha salvado mujeres, hermano, porque las mujeres son como más sensibles a oír la palabra. Si usted me pregunta a quiénes vamos a bautizar acá, pues 2 mujeres en esta mañana. Imagina usted, se sigue creciendo el grupo de mujeres porque ellas creen la palabra, creen el evangelio. Los hombres tienen que poner en pero mosca, hermano. Los hombres son como más, ay, sí será verdad, ese pastor habla como que mucho, ay, yo no le creo, como que si usted no cree la palabra de Dios, usted entra en incredulidad y se va a perder así. Pero las mujeres, dice la Biblia, que Lidia, que era una vendedora de púrpura, abrió el corazón para recibir la palabra. Y el Señor la llenó a ella de su palabra y fue una de las hermanas, aleluya, de nuestra iglesia también primitiva, gloria a Dios. Entonces también está ella, gloria a Dios. Otra mujer, la mujer silofenicia, ¿se acuerda? La mujer cananea, esa mujer que no era del pueblo, fue con una necesidad a Jesús. Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Señor, ayúdame, socórreme, ayúdame. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que Jesús venía ¿a quiénes? A los judíos, no a los samaritanos, no a los gentiles, no a los cananeos, nada, ningún pueblo, solo a los judíos. ¿Qué hizo la mujer cuando escuchó eso de parte del Señor? ¿Qué hizo esta mujer? Señor, socórreme. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y esta mujer, oiga, las mujeres son tremendas. A uno le dicen, yo no le voy a colaborar. ¿Usted qué hace uno de hombre? Nosotros somos como muy radicales, ¿no? Yo no le voy a colaborar, yo no le voy a dar esa cita, no sé, que yo no le puedo colaborar con esa diligencia. Entonces la persona, los hombres dicen, pues entonces no, que se quede así. Las mujeres, ¿qué hacen? Ay, por favor, colabóreme, así sea por la tarde, cámbiamele de fecha. Yo veo a mi esposa sacando cita, todo el mundo ahí, eso, ay, que por aquí, no sé qué tal día, no será que se puede tal cosa. Y uno dice, uy, Dios mío, yo no tengo esa paciencia. Y me dice, no, yo ya hasta luego, le encomiendo eso al Señor, y si me voy, que me voy, y si me quedo, que me quedo.
Pero ellas son así. ¿Qué hizo esta mujer? Era su hija. Dijo, Señor, socórreme. Mire, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, Señor, aunque sea una migajita que caiga. Aleluya. Y ella estaba representando el pueblo gentil, o sea, todos nosotros. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? La miró, quedó mirando así, con esa fe tan grande. Dijo, oiga, ni en Israel he hallado tanta fe. Mujer, porque es que, hermanos, ¿sabe una cosa que hace el Señor? El Señor espera que nosotros le creamos a Él. Y cuando uno le cree al Señor, el Señor cumple su promesa y honra su palabra. Cumple su promesa y honra su palabra. Mujer, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Oye, qué bueno es el Señor con las mujeres, ¿cierto? Aleluya. Necesidad, el Señor está para ayudarlas también a ellas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces las mujeres en los evangelios, la Biblia dice que ayudaban al Señor en su ministerio. Amén, le servía al Señor en su ministerio. Y sabe una cosa, aparte de todo eso, porque no quiero ser muy extensivo por el tema del bautismo, la Biblia dice que la mujer fue las primeras que tuvieron en la resurrección de Cristo. O sea, en otras palabras, para que este evangelio fuese confirmado, para que esta palabra y para que Jesús fuese ratificado como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo, tenía que resucitar. Y cuando resucita no estaba ahí Pedro, no estaba. ¿Y sabe por qué no estaban ellos, los varones? ¿No sabe por qué? Porque tenían miedo. Esa es la palabra, hermano. Nosotros somos a veces miedosos, las mujeres son como más. Aleluya. Estaban miedosos. Todos estaban. ¿Sabe qué estaban? ¿Dónde estaban? Estaban encerrados. Todos estaban encerrados, miedosos. Ahí estaba Pedro con Juan y todo. El único que faltaba ahí era Judas porque había ahorcado. Pero el Tomás ese incrédulo, yo no creo que resucite, no sé qué. Y estaban ahí en su. Y las mujeres el domingo muy temprano de mañana, aleluya. Las mujeres muy tempranito de la mañana fueron allá al sepulcro. Amén. Fueron a ver a qué, el sepulcro donde el Señor había donde el Señor lo habían puesto, donde lo habían enterrado. Aleluya. Y ya antes de que amaneciera estaba ya María Magdalena, la otra María, todas esas mujeres, vamos a llevar especies aromáticas, porque ellas pensaban no era que el Señor iba a resucitar, sino que ellas pensaban era ir a echar unas especies aromáticas, o sea, como un ungüento, eso que llaman ahora esas aromas. Sí, no un incienso, porque incienso es de olor, es como un perfume. Ir a echarle perfume para que el cuerpo no huela mal, sino que el cuerpo tenga buen olor. Hay mucha gente que hace eso, no se baña y se echa perfume. Pues no haga eso. Aleluya. Si algunos me coge la tarde para la dominical a las 10 de la mañana y salen para la dominical, no haga eso, hermano. Hay que quitar la inmundicia con agua, jabón y champú. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes. Bueno, y entonces estas mujeres, hermanos, pensaban era ir. Pero ¿sabe qué iban pensando estas mujeres cuando iban tempranito así? Ellas iban pensando, ¿quién nos va a mover esa piedra? Porque un sepulcro, el Señor allá y una piedra puesta ahí. ¿Quién nos va a mover esa piedra? Venían pensando ellas, ¿quién nos va? Ese es el problema de ellas en la mañana. Unas mujeres no tenían fuerza para robar esa piedra. ¿Quién nos va? Pero cuando se van acercando se encuentran que la tumba, que la piedra estaba ¿qué? Corrida. Y es más, cuando ellas dan el primer paso para ingresar allá y asomarse al sepulcro, se dan cuenta que el cuerpo ya no estaba. ¿Qué pensaron ellas? Se lo robaron. Se lo robaron. Se robaron al Señor. Se robaron el cuerpo del Señor. Vea, hermano, ¿usted sabe por qué el Señor no olía mal su cuerpo? ¿Usted sabe por qué el Señor Jesucristo no olía a podrido, a carne descompuesta? Porque es que la carne del humano sí huele mal. Pero ¿sabe por qué el Señor no olía mal? Aleluya. ¿Usted sabe por qué Jesucristo? Porque proféticamente estaba dicho que su carne no vería corrupción. Si usted se muere, hermano, dígase que si no le aplicamos de ese formol y mejor dicho, le hacen el tratamiento, ya usted en la tarde está empezando a oler mal. Pero Jesucristo, hermano, 1 día, 2 días, 3 días y no olió mal, ni su carne se descompuso. ¿Por qué no se descompuso? Aleluya, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este vino de arriba, este no vino de abajo, este vino de arriba. Solo Él es el único que ha podido descender del cielo. Y estas mujeres ahí, ahora ¿quién lo va? Cuando se dan cuenta entonces que le preguntan a unos que estaban arriba, a unos ángeles, bueno, ¿para dónde se los llevaron? ¿Para dónde llevaron el cuerpo? Venimos a ungirlo.
mujer, no está aquí, ha resucitado. Cuando ella escucha eso, dice, no, corramos, porque ahora la cosa es de correr. Y comenzaron a correr, vamos a avisarle a los apóstoles. Corrieron para ir a decirle a Pedro y a los otros cobardes que estaban allá metidos en un cuarto que había resucitado el Señor. Las mujeres son muy tremendas, ¿no? Y cuando iban por el camino se les presenta el resucitado, hermano. Se les presenta el Señor. Y cuando lo vieron, enseguida se postraron a sus pies y le adoraron, dice la Biblia. Oye, qué bueno es cuando una mujer reconoce quién es su Señor, reconoce quién es su Dios, porque solo a Él es digno de toda la adoración y de toda la alabanza. Ahí adoraron al Señor resucitado. Aleluya al Señor para siempre. El Señor les dice, vayan y díganle, aleluya, vaya y díganle a los apóstoles que están allá que voy para tal parte y nos vemos en tal parte, aleluya. Pero ellas salieron corriendo y se encontraron a los apóstoles. El Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado, el Señor ha resucitado. Oiga, hermano, y predicando la buena nueva, porque la buena nueva es decir que Jesucristo ha resucitado. La buena nueva es decir que Jesucristo vive. La buena nueva es decir que Jesucristo cambia la vida. La buena nueva es decirle a la gente que Jesucristo es la solución para sus problemas. Oiga, hermano, Jesucristo ha resucitado, le decía a esas mujeres, a los apóstoles, y dice la Biblia que ellos no creían. Oiga, hermano, 3 años y medio andando con Él, comiendo con Él y todo el tiempo con Él, y Él les dijo, es necesario, como está escrito, que esto y esto se cumpla, que el Hijo del Hombre sea sepultado, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre sea... Oiga, hermano, y no creían. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso aparece una palabra linda para nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si usted va en este momento, coge un avión y lo esperan aquí en Villavicencio y lo descargan allá en la ciudad de Jerusalén, usted va a la tumba, allá solamente hay una inscripción que dice, aquí estuvo el cuerpo de Jesús. Y usted entra allá, es una tumba, una cueva. Claro, Jesucristo entró en una tumba nueva. Jesucristo no lo sepultaron en una tumba vieja, una tumba de rico. Pero Él nació en un pesebre, pobre. Pero lo enterraron porque así estaba escrito, que Él lo enterrarían en una tumba de un rico. Y usted vaya y entra y está desocupada eso. Usted se va al muro de las lamentaciones en Jerusalén, que solo lo que quedó en el año 70, cuando Tito, hijo de Vespasiano, sitió a Jerusalén y se cumplía, o la palabra de Mateo 24, en donde no quedaría piedra sobre piedra, muro, y Tito destruyó el templo, acabó ese templo lindo donde Jesús entró, y después salió de ahí y dijo, nunca más volveré por acá. Allá si usted va a Jerusalén ahora, se va a encontrar con un muro así viejo, ya carcomido, con un poconón de papelitos, que la gente va y mete sus peticiones allá para pedir por sus hijos, por su familia, por sus problemas de salud, por sus problemas económicos, por cualquier problema. La gente va esperando de que ese muro pueda haber alguien del otro lado que le conteste. Pero hermanos, el Señor no está en ese muro. El Señor ha hecho de nosotros una morada, un templo del Espíritu Santo para habitar y andar en medio de nosotros. Ya no hay un muro, ya no hay un templo material. Ahora nosotros somos templos del Dios viviente. ¿Cuántos glorifican al Señor? Ahora lo llevamos dentro de nosotros. Solo abra la boca y adore, porque Él está en su vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y todas estas mujeres sirvieron al Señor en la proclamación del Evangelio. Pero después de eso, en las epístolas, ya aparecen las mujeres también. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo número 5, hubieron 2 mujeres importantes en la Biblia que enseñaron. La mamá enseñó a su hija y la hija enseñó a su nieto, en este caso de la mamá del... Aquí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mira, hermanas, usted de pronto usted va a pensar y decir, yo quiero ser misionera en el África. De pronto usted pensará, hermana, dice misionera para el África. Yo quiero ser misionera en Europa. Yo quiero irme a hacer las misiones en tal parte. De pronto usted tenga ese buen sentir. Pero no se le olvide, hermano, que los misioneros que Dios ha escogido son los varones. Los ministerios, según San Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, los ministerios son dados al varón.
Ustedes saben eso, ¿cierto? Así que usted nunca podrá ser ni pastora, ni evangelista, ni profeta, ni del ministerio del Antiguo Testamento, ni podrá ser maestra, ¿cierto? No podrá ser misionera, no podrá cumplir esos oficios. ¿Por qué? Porque esas funciones solo son dadas y fueron dadas a los varones. Eso se reservó para las mujeres. Pero ¿cómo, hermana, usted puede hacer la misión? ¿Qué hizo aquí dice la abuela Loida? ¿Qué hizo la abuela Loida? Le enseñó a su hija Eunice. ¿Y qué hizo Eunice? Le enseñó a su hijo Timoteo. ¿Y qué hizo Timoteo? Más adelante sintió el llamado de ser pastor y fue el gran pastor, el pastor Timoteo. Entonces, ¿cómo puede una mujer cumplir la misión? No necesariamente tiene que ir a un país lejano, a no ser que sea esposa de un misionero y que vaya a apoyar las misiones con su esposo. Pero usted puede transmitir la misión a través de ¿qué? De su familia. Aleluya, gloria al Señor. Porque una vez una persona comenzó a decir: Señor, envíeme a las naciones. Señor, eso oraba que el Señor lo enviara a las naciones, que lo enviara por allá lejos. Señor, envíame a ser misionero. Y vivía en un edificio y el Señor le dijo: pero es que usted no se da cuenta que yo le he traído arriba, hay venezolanos, en el otro apartamento hay ecuatorianos, en la otra parte no necesito enviarte, necesito que usted predique a todos estos que están en este edificio, que son de diferentes países. A veces nos pasa eso, queremos ir por lejos, pero se nos olvida que en el barrio donde nosotros vivimos, en la casa donde nosotros estamos, hay gente que necesita oír el evangelio de Jesucristo. Hay familias, nuestros hijos necesitan oír el evangelio. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, desde el verso 14, entonces Pablo le recuerda a Timoteo, dice que desde la niñez. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. ¿Por qué de la niñez? Porque de la niñez le enseñaron su mamá, su abuelita, todas estuvieron para ayudar a enseñar la palabra, el evangelio a Timoteo. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Siguiente, aleluya. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? ¿Para qué uno sabe las escrituras? ¿Para qué? Que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Yo nací en un hogar cristiano, hermano y amigo, pero a mí me enseñaron el evangelio ¿desde qué? Desde muy chiquito. ¿Quién decidió coger el camino del evangelio del Señor o que rechazarlo? Lo decidí yo. Pero ¿quién me lo enseñó? Me lo enseñaron mis padres. Mi papá me predicaba el martes, me predicaba el jueves, me predicaba el sábado, me predicaba el domingo, y el domingo a veces hasta 2 veces en el día. Decir, ¿cómo? Porque era pastor. Y yo sentado ahí y escuchaba predique, hasta que entendí el evangelio de Jesucristo. Y cuando me iba al colegio, mi mamá me decía, tenga cuidado con esto, mira, tenga cuidado con esto, no se deje llevar por esto, y era predicándome la palabra del Señor. La Biblia dice esto y esto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Con qué? Con nuestros hijos, instruirlos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que se salven cuando sean grandes. Cuando están chiquitos son salvos, porque los niños es el reino de Dios. Pero cuando crecen, desarrollan la conciencia, necesitan pasar por el proceso ¿de qué? De oír el evangelio, de entender el evangelio, de creer el evangelio y de obedecer el evangelio. Porque lo único que el Señor mandó a predicar, a creer y a obedecer es el evangelio. No es otra cosa. Usted no encuentra otra cosa en la Biblia que el Señor ha mandado otra cosa. Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en ¿quién? Aleluya, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito de las sagradas escrituras con nuestros hijos, hermanas? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos durmió la de con gloria al Señor, está despiertica. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. ¿Preparada para qué? Para toda buena obra. ¿Qué hace Dios a través de la palabra? A través de la fe que usted, hermana, mamá, transmite a sus hijos. Que sus hijos se preparen para toda ¿qué? Buena obra. ¿Y quién quita que entre esa buena obra salga un pastor Timoteo? ¿Quién quita que a través de esa buena obra salga un misionero? ¿Quién quita que a través de esa buena obra salga una esposa de un misionero, una esposa de un pastor? Aleluya, pero hay que trabajar ¿con qué? Hay que sembrar ¿con qué? Hay que sembrar con esperanza. Hechos capítulo número 18, versículo 24. Vea, mujeres que sirvieron en el ministerio, mujeres que apoyaron la obra misionera. Gloria a Dios. Hechos capítulo 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿cómo? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea, un hombre muy bien hablado. ¿Qué más?
¿Poderoso en qué? O sea que no lo iban a enredar ¿con qué? Con las escrituras. Y llamaba Apolos. ¿Y qué sucedió? Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu ¿qué? Fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? O sea que este era un cristiano, pero que no había sido bautizado en el nombre de Jesús, sino que solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. Los que Dana, que recibió, Jacqueline, que recibió la doctrina de bautismo, le hemos explicado que la doctrina de Juan es antes de la doctrina cristiana, porque la doctrina de Juan fue antes que viniera Jesucristo. Él vino preparando el camino del Señor con un bautismo llamado el bautismo de... No, el bautismo de arrepentimiento, hermano. No sé si no le dieron doctrina a ustedes, gloria al Señor, aleluya. Doctrina, ¿sabes qué? El bautismo de qué? De arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Pero ya después de que muere Juan, le cortan la cabeza, Jesucristo sigue su ministerio. Y cuando Jesucristo sigue su ministerio, Él establece un nuevo bautismo. No un bautismo judaico, no un bautismo como los del Antiguo Testamento. Jesucristo establece un bautismo que se llama bautismo... No, bautismo cristiano, hermano. El siguiente que viene después del bautismo de Juan, el bautismo cristiano. Y el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ese es el bautismo ¿qué? Cristiano. Pero este Apolos era hombre elocuente, poderoso en palabra, era muy preparado, pero solo conocía el bautismo. Pero ¿qué aparecieron ahí? Dice, ponle cuidado, dice, pero cuando le oyeron Priscila. Si usted no le ha puesto el nombre todavía a su hija, prepárelo ahí, pues, por lo cual es Priscila. Priscila es la esposa de Aquila. Aleluya. Entonces, cuando Priscila y Aquila escucharon que Apolos predicaba así, era un varón elocuente y bien elegante, pero no conocía el bautismo en el nombre, sino solamente, dice que aquí les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que le instruyeron acerca de qué, del verdadero bautismo cristiano. No el de Juan, no el pasado, no, el cristiano. Yo le pregunto a ustedes, cuando ustedes dicen por ejemplo, hermano, es que la vez pasada la hermana Janet y el hermano Neiber, ¿por qué creen ustedes que nombran primero la mujer y luego el hombre? Aquí dijeron Priscila y luego Aquila, primero la mujer y luego el hombre. ¿Por qué cree usted que aquí dijeron así? ¿No cree que lo mejor sería decir el hermano Aquila y la mujer Priscila, o Aquila y Priscila le instruyeron a Apolos más exactamente la palabra del Señor? Pero dijeron Priscila y Aquila, cogieron a la mujer por delante. ¿Y usted sabe por qué? Porque se sobreentiende que Priscila fue una gran mujer de la iglesia, una mujer usada por Dios al servicio de Dios, conocedora de la palabra del Señor. Y seguramente cuando Priscila escuchó que Apolos estaba medio enredado un poco con el tema del bautismo, fue Priscila y le dijo, mi amor Aquila, ahí hay un varón que predica muy bueno, pero no conoce el bautismo en el nombre, solo el de Juan. Entonces Priscila le dijo a Aquila, y Aquila con Priscila fueron y le instruyeron más exactamente el camino del Señor. Mira, hermano, ¿cómo una mujer puede llegar a ser partícipe de las bendiciones del Señor del campo misionero? Hermano, hay muchas maneras que nuestras hermanas transmiten esta bendición grande del evangelio, ayudan en la obra, están pendientes de una cosa de otra. Yo estoy aterrado de verdad. Si ustedes preguntan quién hace decoraciones, si ustedes preguntan quién hace todas estas cosas bonitas, quién se inventa programas para poder colectar una ofrenda, una buena ofrenda misionera, con el marrano misionero, con el pollo misionero, con el tamal misionero, con la lechona misionera, con la empanada misionera, el envuelto misionero. Bueno, no digo como dicen en la costa porque acá es una grosería, pero todo esto es misionero. Ellas son las de esa creatividad, hermano. Porque las misiones se hacen de tres maneras. ¿Ustedes saben cómo? ¿Se acuerdan del sermón que les prediqué hace 4 años? Las misiones se predican de tres maneras. Número 1, con las manos de los que dan. Aleluya. Con las rodillas de los que oran. Y con los pies de los que ¿qué? De los que van. ¿Sí se aprendieron cómo se hacen misiones? Con las manos de los que ¿qué? Dan. Con las rodillas de los que ¿qué? Oran. Y con los pies de los que ¿qué? De los que van. Miren, nuestras mujeres con sus manos son muy creativas. ¿Ah? Ellas dan, aportan, inventan cosas, inventan muchas cosas bonitas para que todo sea bien, cogen esas alcancías, la alcancía misionera. Y ahí nos hacen aportar para la obra misionera, ¿cierto? El marrano misionero, y hay unos marranitos así, y no sé qué, y se inventan. Vea, yo estuve estos días ahí en
en el Alto Sardinata. Me dijo el hermano, venga, le muestro que acá tengo unos marranitos. Y entonces mire, ese es el marranito misionero. Y dije, uy, ya pues acá todavía tienen marranos misioneros. Puerquitos pequeños, los van engordando y cuando los venden para aportar para la obra que... La Biblia dice que a Jesús habían mujeres que le seguían y les aportaban económicamente. Así hay hermanas que Dios las ha bendecido con su economía y aportan su buena ofrenda para las misiones, para que esos misioneros allá les llegue la ayuda económica y puedan seguir la predicación. Hay mujeres que oran. Cuando Pedro fue a la cárcel y estaba ya perseguido porque los iban a, mejor dicho, los tenían en la cárcel y iban a matar. ¿Y qué hizo el Señor? Un gran estruendo. Esa cárcel se abrió y Pedro salió. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y estaban reunidos los hermanos en casa de la hermana María orando al Señor. ¿Cómo pueden ayudar a una mujer? Con las rodillas de los que ¿qué? De los que oran. Las mujeres pueden orar por los misioneros, por el campo extranjero, por la obra misionera local, distrital, nacional, internacional. Las mujeres pueden orar. Así estaba María. Aleluya, ahí tenemos la hermana María que también es de intercesión. Allá estaba la hermana María orando, Señora, Pedro, libértalo, nuestro apóstol, Señor, nuestro predicador, nuestro pastor, Señor, libértalo de la cárcel. Cuando el Señor, un estruendo, abrió la puerta y salió Pedro y tocó la puerta, salió una muchacha, cuando lo miró casi le dio un patatús y regresó otra vez para allá y ni siquiera le abrió la puerta. Aleluya, estaba asustada la pobre muchacha, gloria a Dios. Pero llegaron, le abrieron la puerta. Dice que se regocijaron con el apóstol Pedro de que el Señor hubiese hecho ese milagro ese día de abrir las puertas y de libertarlo. Hermano, mire, las mujeres han sido importantes en aportar, en orar, aleluya, y también en ir a acompañar a quienes, a los misioneros. Y yo quisiera hoy felicitar a todas las mujeres de La Rochela. Todas las mujeres que aportan, que van. Aquí tenemos a la hermana Miriam, que va. Pastor, fírmeme una carta, pastor, es que me quiero ir por allá a no sé dónde. ¿Y dónde es que va? Pastor, me voy para la misión hospitalaria. Bueno, una carta, misión hospitalaria. Pastor, hágame otra carta. ¿Para qué? Que me quiero ir para la cárcel. Bueno, esta sí es la única que quiere ir gratis. Entonces, listo, le firmo otra carta, le autorizo otra carta y se va para la cárcel allá para predicarle a los presos, a ayudar a la misión hospitalaria. Allá están esas mujeres metidas, haciendo ese trabajo. Y no tienen compañeras mujeres allá. Claro, tienen un buen grupo en obra carcelaria, allá en misión hospitalaria. Allá hay mujeres que están sirviendo al Señor. Yo voy, dicen ellas, yo voy. Yo me acuerdo una vez que me fui, es que ya era 18 años de edad en la costa. Era encargado de una obra muy, muy pequeña de 30 hermanos. Y me dicen dos ancianitas, pastor. Me dicen a mí pastor a los 18 años. Pastor, yo era un peladito, hermano, flaquito, mejor dicho, feíto. Porque uno flaquito es muy feo, hermano. Y me decía, pastor, ¿por qué no vamos a hacer una misión por allá? Sí, yo le dije, no, hágale, yo voy con ustedes. Si ustedes me acompañan, yo voy. 2 abuelas me llevé, hermana, 2 abuelas. 2 hermanas ancianas, una como de 70 años y otra como de 60. Eran mis 2 compañeras de, aleluya, Priscila y Aquila, no eran 2 Priscilas. Gloria al Señor. Y me fuimos con esa. ¿Para dónde? Para la Florida, Sucre, eso era en la costa. La Florida, tocó montar en canoa, tocó caminar por allá hasta que llegamos a ese pueblito, hermano. Tocaba internarnos allá en ese caserío 2 días, hermano. Y en medio de esos 2 días, hermano, por las calles, predique el evangelio. Esas ancianas pues invitando a la gente al culto. Y invitaron un poconón de gente. Me tocó esa noche en medio de los endemoniados. Se me endemonió uno allí y se formó un revuelco y nos tocó invocar el nombre del Señor. Y cuando abrí los ojos ya lo llevaban entre 2 endemoniados por allá, por toda esa carretera y todo eso, hermano. Es que, y esas ancianas, vea, paradas en la raya, sin miedo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. No sé si usted es una anciana, pero con el Espíritu Santo es poderosa en Dios. Aleluya. Yo miraba a esas ancianas, hermano, y yo decía, Dios mío, yo hasta ahora estoy aquí como medio acobardado con esas mujeres ahí, esas ancianas, hermano, parados en la raya. Y la primera noche no hay dónde dormir, no hay hotel porque eso era por allá. Me dijeron, pues pastor, lo único que hay aquí es en el piso. Yo le pues yo me quedo ahí. Y estando ahí miré un ataúd ahí que estaba desocupado, bien acolchonado. Me provocaba pasarme ahí una zancuera, a meterme entre ese ataúd y cerrar eso, parecer como muerto ahí para poder proteger del zancudo. Una calor en esa costa, mejor dicho, una cosa terrible, ¿no? En esa cuestión, y zancuero por todos lados. Ahí medio dormí en medio en el piso, y me levanté al otro día a seguir predicando a toda esa gente, hermano. Y un señor en la tarde me sacaba un machete al frente y decía, venga, flaco, que aquí lo recibo, aquí lo atiendo. Me decía, yo era un pelado flaquito, hermano, de 18 años.
y me amenazaba al frente, que venga para acá. Y decían que ya no nadie podía predicar porque lo cogían en una plan de peinilla. Ese es un caserío hasta el día de hoy, es influenciado por este señor que ahora beatificaron, aleluya, ¿cómo es que se llama? El que sana a la gente supuestamente, el espiritista ese. José Gregorio, que había tenido una oficina ahí. Me decía la hermana, yo me enteré de la situación ahí. Eso era una zona muy influenciada por espíritus, hermano. Y me decía ese señor, venga. Y se me paraba con el machete. Yo predíquele como en los días de Noé. Yo no sabía mucha teología, pero yo les predicaba así fuertemente, aleluya. Hermano, pero esas ancianas al lado mío, a 2 columnas al lado. Y yo me sentía respaldado. Y donde esas ancianas corran, yo corro también, pero ay. Y ellas tan firmes, ay, yo aquí también estoy firme para las que sea, con la ayuda del Señor, hermano. Hermano, yo no sé qué habrá sucedido con esas ancianas. Yo creo que ya las llevó el Señor. Eso yo imagínense, a 18 años, tengo 47 años, voy para 48 años. Pero hermana, fueron mujeres valientes. Y de esas mujeres valientes hay en todas las iglesias, hermano. En todas las iglesias hay mujeres paradas en la raya, hermano, que Dios mío bendito, que hacen la misión, van, visitan, evangelizan, hablan, hacen refán, organizan, son especialmente todo esto, hermano. Esta Priscila, y aquí le voy a decir una cosa preciosa, gloria al Señor. En Hechos también, en Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12, versículo 11 y 12, hay otra mujer allí. Aleluya. Hechos capítulo 12, versículo 11. Dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El verso 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de ¿quién? María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando, mujeres de oración, hermano. Ahora Romanos 16, 12. Gloria a Dios, se nos acabó el tiempo. Romanos 16, 12. Rápidamente dice, saludo a Trifena. Si alguno quiere ponerle el nombre a su hijita así, también aquí hay nombre bíblico, hermano. Saludo a Trifena. Gloria a Dios. Romanos capítulo 16, verso 12. Dice, Romanos 16, versículo número 12. Gloria a Dios. Saludo a Trifena y a Trifosa. Cualquiera de los dos le sirve. Por ahí me están preguntando, hace como una semana me preguntaron, para nombre de una hermana que está aquí en embarazo, que como que el nombre. Le recomiendo este. Aleluya. Saludo a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajaban. ¿En qué? En el Señor. Dice, saluda a la amada. ¿A la amada qué? Otro nombre también para que le ponga a esos bebés. Pérsida, la cual ha trabajado mucho ¿en qué? Vea, hermano, ¿usted cree que solo los hombres son los que trabajan? Las mujeres creo que trabajan hasta más que nosotros, hermano, las que están pendientes. Yo le digo a mi esposa cada rato, arréglenme la agenda, cuadre esas visitas, cuadre esto, porque ella es la que está pendiente ahí, que necesitamos visitar tal parte, que necesitamos ir a tal parte, que no sé qué. Yo le digo, pues organíceme las visitas y yo arranco. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellas son las muy habilidosas para organizar todo esto. Sirven al Señor desde diferentes maneras. Y gracias a Dios por las esposas, hermano. Gracias a Dios por las esposas de los pastores que acompañan a esos hombres, hermano, en cualquier situación y bajo cualquier condición. Aleluya. Cuando hay mucho, pero cuando no hay nada, pues también toca uno a veces esperar en la buena voluntad del Señor. Aleluya. ¿Cuántas mujeres en el campo? Ahí está mi madre, vea. En el año 1980 creo que era 83 cuando salimos al Banco Casanare a predicar en esa época, 1983 aproximadamente, 82, 83. Yo tenía apenas 5 o 6 añitos, mi hermana Nelfi que está por aquí, tenía 2 añitos menos que yo, y nos botaron en un barranco en el Pauto, en el Banco Casanare, nos botaron allá y prediquen. Mi papá cogió y nos dejó ahí, espérenos acá, hijitos, espérenos acá. Y nosotros todos peladitos así chiquiticos, y fue por allá. Y 1 hora, 2 horas, con un hambre, nada que llegaba. Llegó por allá bien en la tarde, no, que es que estábamos evangelizando a un señor y no sé qué. Y se quedó por allá y nosotros esperando en este puerto y conocer nada. Aleluya. Nos ayudaban con 2,000 pesitos de ayuda para la familia pastoral, el pastor y su familia. Nunca llegaron los 2,000 pesos, cerca de 2 años que estuvimos allá. No llegó nada. A veces no había que comer, nos tocaba orar, nos tocaba decir, Señor, provéenos la situación económica, el alimento. Hermano, y el Señor aparecía con gente tocando allá, no en el timbre, en el broche.
Porque nosotros, hermanos, nos tocó entrar, mi papá fue y nos consiguió un lugar donde, ¿quién vive aquí? Dijo, no, ahí no vive nada de eso, ahí viven solo los burros, las vacas, mire, eso es estiércol por todas partes, las paredes caídas. ¿Y será que me puedo hacer ahí con mi familia? El pastor, hermano, con nosotros. Claro, hágale, quédese, no hay ningún problema. Y llegamos a recoger estiércol, a cuadrar medio ahí, toda una casa hecha en puro adobe, todo eso allá en esa época, y ahí nos metimos todos, hermanos, y ahí fue la casa de la familia pastoral. Entonces, que el baño, no había baño, hay que hacer un hueco. Y ya ustedes se imaginan en las fincas cómo es el tema de los huecos, hermano. Pero ahí estamos, aquí estoy en agua, hay un aljibe. Y ahí se nos cayó un hermanito, casi nos mata como a 6-7 metros de profundidad. Allá, y al fondo allá cayó, hermano. Se salvó, fue milagro. Aleluya. Allá mi hermana Nelfi estaba muriendo con una enfermedad que nunca supimos que era. Ya apenas los dientes apretados, no sabían, no podían ni moverse. Ya va días sin comer. Mi mamá y mi papá sufriendo con la niña en medio de un campo de servicio. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo único que podemos hacer es entregársela al Señor. Se la entregaron al Señor, y en ese mismo momento que hicimos esa oración de fe, el Señor la sanó directamente, una sanidad, un milagro poderoso. La niña se levantó y comió, y mírela cómo está. Aleluya, ya tiene hasta hijos, todos tenemos sobrinos. Nos ha tocado vivir en medio, andar en canoas, aleluya. Llegamos a un lugar donde no había que comer, pero había mañoco con agua y con panela, ahí le revolvimos después de todo un día de camino, hermano. Pero allá va una esposa, allá va unas hijas, allá va unos hijos acompañando a un pastor por allá en medio de la selva. Aleluya. Cuántas horas había que caminar, cuántos momentos difíciles había que pasar en medio de las trochas, en medio de las amenazas. En aquella época sonaban los disparos. Allá yo iba con mi papá siendo un niñito pequeñito, andando de la mano, y sonaban los disparos porque lo vamos a matar. Y hasta el día de hoy aquí estamos por la gracia del Señor, hermano. Esto ha sido poderoso, porque así es la misión. El dueño de la misión ha prometido estar con nosotros todos los días. Tenga confianza en la obra de Dios. Tenga confianza en la obra del Señor, hermano. Tenga confianza. Las mujeres han sido muy valiosas en el campo misionero. Aleluya. Esas hermanas que ustedes vieron están allá en Alemania, en Francia, en Israel, en Japón. Están en todos esos lugares, hermano. Allá en medio de esas culturas, gente enemiga de Jesucristo porque creen en Mahoma, o creen en Alá, o creen por allá en Hare Krishna. Unas culturas totalmente diferentes. No son como nosotros acá en estos países suramericanos, hermano. Es difícil, pero hermano, Dios está con ellas, Dios está con ellos, Dios está con los misioneros, porque Él lo único que prometió antes de irse es que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, los demonios tienen que huir en la predicación del nombre de Jesús. Los que no vinieron al culto pasado, que me tocó el culto del jueves, vino un muchacho aquí, pasó y estaba endemoniado. Nadie sabía, ustedes estaban por ahí chacharachando después del culto, pero yo estaba librando una batalla aquí espiritual. Ustedes no se habían enterado, los que se quedaron al final. Aleluya. Oré por el muchacho ahí, se quedó ahí y se retorcía y todo aquello. Yo seguía orando, pero no identificaba bien qué era lo que tenía. Pensé que era que venía a entregar su vida a Cristo, bueno, alguna decisión o alguna situación personal. Aleluya. Cuando se fue levantando así como en cámara lenta, se fue levantando. Yo lo primero que hago con una persona que entrega su vida a Cristo es darle un fuerte abrazo. Aleluya, felicitarlo. Lo abracé y me abracé con un endemoniado, hermano. Aleluya. Y cuando lo abracé, ya comenzó a apretarme como una serpiente de esos huillos, que uno sabe cómo es el tema con eso. Y comenzó a apretarme las costillas, y apretarme, y ya decía cada vez más contrición en mis costillitas. Yo ya dije, ya este cree que yo soy bobito, este está endemoniado. Aleluya. Y yo, como él me abrazó acá, yo estaba por el oído, y en el nombre de Jesucristo le ordeno salir fuera, en el nombre de Jesucristo, y lo declaro libre en el nombre de Jesús.
Cuando comencé a sentir que comenzó a soltar, y comenzó a soltar, y cuando ya comenzó a soltar, comenzó a darle un desmayo, un desvanecimiento, así quedó todo pálido. Y ya como lo tenía abrazado, se me iba a caer, lo agarré duro así, aleluya. Le dije a alguien, buscando a alguien que me hiciera, me estuviera pendiente, alguien que me viera, y me vio mi hija, le dije, una silla para acá porque este se nos va a caer. Y trajo una silla, lo senté, y en el nombre de Jesucristo quedó como tieso, así. Y siéntese, ahí lo senté. Ay, los ojos por ahí, por aquí, ¿saben qué planeta? Solo los tenía para volteado, y comenzó a regresar. Y quedó en sano juicio y me miraba así. Y me miraba, pues no me reconocía, porque él estuvo todo el tiempo con los ojos cerrados y paídos. Cuando me miró, se rió conmigo, me abrazó. Yo dije, uy, ojalá que no sea otro abrazo pues ahí estrangulador. Y ahí sí lo abracé y ya, y ahí sí me hacía antes así, me consentía la cabeza. Aleluya al Señor. Pero hermano, es que nosotros tenemos una autoridad de parte del Señor. Ustedes, hermanas, tienen una autoridad de parte del Señor, porque ustedes recibieron lo mismo que recibimos nosotros. Ustedes tienen el mismo poder, ustedes tienen la misma unción, ustedes tienen la misma autoridad que Dios les ha dado. ¿Por qué le damos un aplauso a aquel que se merece toda la gloria? Al que nos hace libre, al que nos hace nuevas criaturas. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. 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 Aleluya, aleluya. Estén de pie, tengan la amabilidad en esta hora. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo olvidar en esta mañana a la hermana Leida Matallana, esposa del hermano Domingo Zúñiga? ¿Cómo olvidar a la hermana Gabriela Vázquez, esposa del hermano Campo Elías Bernal? ¿Cómo olvidar a la hermana Marlene de Torres, esposa del hermano Eliseo Duarte? ¿Cómo olvidar a la hermana Ana Mora, esposa del hermano Noel Ospina? ¿Cómo olvidar a la hermana Marta Patiño, esposa del hermano Octavio Valencia? ¿Cómo olvidar a la hermana Luz Marina de Galvis, esposa de nuestro hermano Reinel Galvis? ¿Cómo olvidar la hermana Laverne Larce o Mariela, que fue la segunda esposa del hermano Álvaro Torres? ¿Cómo olvidar a la hermana Patricia Pulido, esposa del hermano Fernando López? ¿Cómo olvidar a estas mujeres que han acompañado a todos nuestros presidentes de la iglesia? Pero ¿cómo olvidar también a la esposa de nuestro misionero? Aleluya, nuestro misionero Larce, nuestra hermana Abigail, aleluya, y nuestra hermana Falleta, que fue la segunda esposa de nuestro hermano misionero. La hermana Falleta yo la conocí personalmente, estuve con ella, le tomé fotos con esas camaritas de aquella época en el año 1994 al pie de mi papá. Le dije, papá, hágase ahí, que esta foto va a quedar de recuerdo, y todavía tengo la foto ahí en el álbum, la segunda esposa del hermano Larce. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cómo olvidar a estas mujeres? ¿Cómo olvidar estas mujeres que se trasnochan? Mi esposa a la 1 de la mañana me despierto y estaba haciendo letras, estaba haciendo una cosa y otra, y Dios mío, pues acuéstese por favor. ¿Cómo olvidar a estas mujeres que le meten las ganas, el trasnocho, la disciplina, la dedicación a esta obra, hermano? Creo que esta obra camina. Número 1 es porque el Señor nos guía. Número 2, porque el Señor está con nosotros, su Espíritu Santo. Y número 3, porque todos nosotros hacemos parte activa de esta magna obra que es la iglesia del Señor. Gracias a Dios por estas mujeres. Vamos a elevar una oración al Señor y le vamos a decir, Señor, que gracias porque usas a estas mujeres poderosamente en la predicación, en compartir, en impartir el evangelio a otras personas. Amado Dios y Padre celestial, te damos gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te honramos, Señor, y te damos las gracias, Señor. Tú nos has dado la autorización, Señor, y la autoridad, Señor, para ir a predicar tu evangelio, Señor, que es el mensaje soteriológico, el mensaje salvífico, el mensaje redentor, el mensaje justificador, el mensaje de la propiciación de nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, Señor, Dios mío, por la familia, por las mujeres que tenemos en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, que ellas le han abierto sus corazones al evangelio y hoy son instrumentos para la gloria y honra de su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.